Listo. Bueno, gaurko diputatuen kontseiluak Narrondo eta Iraeta arteko bidegorriaren eta oinezkoen bidean eraikuntza proiektua egitea onartu du. Zumaia eta Zestoa artean kokatzen da eta jarduketa honek, helburu bezala du Urolako bide berdea osatzea. Zumaiatik Zumarragara 36 kilometroko ibilbidean bide jarraitu bat egitea, eta baita ere, erabiliko da Urolako tren zaharraren trenbidearen trazadura bera. Tarte berri honek 4 kilometro baino zertxo bai gehiagoko luzera izango du, 3,2 milioiko lizitazio aurrekontua, eta obraren exekuzioa aurre ikusten da 9 hilabetekoa izango dela. Jarduketa hau Gipuzkoako bidegorri sarearen lurralde plan sektorialean jasotzen da, eta, esan daiteke Gipuzkoako bide berdeen sarea ez dela azpiegitura huts bat, baizik eta mugikortasun iraunkorrago, seguruago eta konektatuago baten aldeko apustu bat dela. Tarte berri honekin, ekialdetik mendebaldera Gipuzkoa lotzeko pauso erabakigarri bat ematen dugu, eta kalitatezko bidegorri sare bat osatzen ari gara, eta honek ez ditu bakarrik bizikletako joan etarriak erraztuko, baizik eta baita ere mugitzeko eta lurraldearekin harremanak izateko gure modura ere eraldatzen lagunduko du. Baita ere, gaurko diputatuen kontseiluan bide eman diogu Gipuzkoa Quantum 2025 deialdiari, lurraldea teknologia kuantikoen arloan erreferentziazko polo gisa sendotzeko helburua daukana. Edizio berri honek 1,5 milioi aurrekontua izango du, eta horrek 2024ko deialdiarekin alderatuta igoera dakar. 2024an 17 proiektu lagundu zirelako guztira 1,360,000 euroko finantzaketarekin. Edizio honetan gainera berrikuntza bat ere sartu da, enpresek banaka aurkeztu ahal izango dutelako, eta enpresetan teknologia kuantiko hau aplikatzea eta honen aplikazioa sendotzeko helburua dauke diru laguntza hauek. Era berean mantendu egiten da enpresen ikerketa eta garapen unitateen eta aditu diren erakundeen arteko lankidetzazko ikerketa eta garapen proiektuen babesa. Teknologia kuantikoek dakizuen bezala argi dago sektore estrategikoak eraldatuko dituztela, hala nola osasuna, energia, mugikortasuna edo zibersegurtasuna, kalkulu oso konplexuak egiteko gaitasuna daukatelako oso denbora laburrean. Hemen Gipuzkoan, Gipuzkoa Quantum 2022an sortu zen, teknologia kuantikoa ekoizpen ehunera hurbiltzeko helburuarekin, eta ordutik esan daiteke Gipuzkoako ekosistemak aurrera pauso nabarmenak eman dituela. Gero 2022an sortu zen baita ere, IBM Quantum Basque Centerra martxan jartzeko proiektua, eta dakizuen bezala, hemendik gutxira izango dugu munduko ordenagailu kuantikoetako bat hemen Donostian. Baita ere, gaurko diputatuen kontseiluan 4.0 produktua programaren deialdia onartu dugu, 784.000 euroko aurrekontuarekin, eta programa hau Gipuzkoa digitala ekimenaren barruan kokatzen da, eta Gipuzkoako enpresen berrikuntza eta lehiakortasuna sustatzea ditu helburu. Fabrikazio aurreratua eta industria 4.0 arloan produktu eta aplikazio berriak garatuz. Bi laguntza lerro izango ditu, lehena produktu tradizionalak gailu adimentsu eta konektatu bihurtzeko teknologiak txertatzera bideratua, eta bigarrena jada prozesuetan datuak sortzen dituzten, baina oraindik baliatzen ez dituzten enpresei laguntzera. Aurreko edizioan 27 proiektu finantzatu ziren, eta aurtengo deialdiarekin produktu eta prozesu berrien garapenerako aukerak sortzen jarraitu nahi dugu. Eta bukatzeko iragarri baita ere Bidegik Maltzagako bidezubiaren birgaitze lanak lizitaziora atera dituela,
AP bat eta AP 8 autobideak Behobiako noranzkoan lotzen dituen azpiegitura Soraluze, Eibar eta Elgoibarko muga horretan. Jarduera honek 6 milioi eta erdiko oinarrizko aurrekontu bat izango du eta 25 hilabeteko exekuzio epea obra esleitzen denetik hasita. Proiektuaren helburua pisu handiko trafikorako eta distantzia luzeko joan etorrientzako funtsezkoa den azpiegitura hau berritu eta indartzea da, bere segurtasuna eta iraunkortasuna hobetuz. Berrikuntza beraz oso sakona izango da, egitura elementuen berritzea faseka egingo da, bidezubiaren segurtasuna eta erabilgartasuna une oro bermatuz. Horretarako aldi baterako egiturak eraikiko dira, ibilgailuen zirkulazioa ez etetzeko eta zirkulazio hori etengabe lan egin ahal izateko. Proiektuaren bigarren faseak beste lan batzuk aurre ikusten ditu, habe nagusien sendotze eta babes lanak, drainatze sistemaren berritzea, eta beraz, obra handia izango da, epe luzerako obra baita ere, baina esan dudan bezala trafikoa etengabe burutuko dena. Decía en euskera que el Consejo de Gobierno de hoy ha aprobado, entre otras cuestiones, el proyecto constructivo del Bidegorri y vía peatonal Narrondo-Iraeta entre Zumaia y Zestoa, una actuación que permitirá completar la vía verde de Urola y conectar de forma ininterrumpida por vía ciclista los 36 kilómetros que hay entre Zumaia y Zumárraga, siguiendo en su mayor parte el trazado del antiguo tren del Urola en un entorno que tiene un altísimo valor tanto natural como patrimonial en pleno corazón de Guipúzcoa. Este tramo tiene una longitud algo superior a los 4 kilómetros y la obra tiene un presupuesto base de licitación de 3,2 millones de euros y estimamos un plazo de ejecución aproximado de unos 9 meses. Quisiera subrayar que la red de vías verdes de Guipúzcoa es mucho más que una infraestructura, representa una apuesta firme por una movilidad más sostenible, más segura y mejor conectada. Y con este nuevo tramo, que tiene una integración ambiental, pues que ha sido clave también a la hora de definir el trazado, se da un paso decisivo para coser Guipúzcoa de este a oeste a través de una vía verde que une pueblos, que revitaliza también ese entorno y que abre pues nuevas oportunidades de ocio para disfrutar de nuestro territorio. También en el Consejo de Diputados de hoy se ha dado luz verde a la convocatoria Guipúzcoa Quantum 2025, con el objetivo de seguir dando pasos en la consolidación del territorio como polo de referencia en tecnología cuántica. Esta nueva edición, que cuenta con un presupuesto de 1,5 millones de euros, lo que supone un incremento respecto a la convocatoria del 2024, en la que se apoyaron 17 proyectos con una financiación de algo más de 1 millón de euros. Y también hay que reseñar como principal novedad en esta edición, y con el fin de poder reforzar la aplicación empresarial de estas tecnologías, que las empresas se podrán presentar de manera individual. Y se mantiene también el apoyo a proyectos de I+D en colaboración entre empresas, unidades de I+D y entidades expertas. Las tecnologías cuánticas pues están llamadas a transformar sectores estratégicos como la salud, la energía, la movilidad o la ciberseguridad, gracias a su capacidad para realizar cálculos extremadamente complejos en tiempos muy reducidos. En Guipúzcoa tenemos Guipúzcoa Quantum, que nació en 2022 con la vocación de acercar la cuántica al tejido productivo. En 2023 se puso en marcha en Donostia el IBM Quantum Basque Center, que traerá en breve, en pocos meses, uno de los pocos ordenadores cuánticos del mundo a nuestro territorio. Con esta nueva convocatoria, la Diputación Foral de Guipúzcoa reafirma su apuesta por una tecnología incipiente, pero estratégica, que marcará la competitividad industrial de las próximas décadas. Asimismo, también en el Consejo de Diputados de hoy se ha aprobado la convocatoria del programa Producto 4.0,
que contará con un presupuesto cercano a los 800.000 euros y que está enmarcado dentro de la iniciativa Gipuzkoa Digitala y que tiene como objetivo fomentar la innovación y la competitividad de las empresas guipuzcoanas mediante el desarrollo de nuevos productos y aplicaciones en el ámbito de la fabricación avanzada e industria 4.0. Este programa se estructura en dos líneas de ayuda. Una primera orientada a la incorporación de tecnologías que conviertan productos tradicionales en dispositivos inteligentes y conectados, y la otra destinada a apoyar a aquellas empresas que, generando ya datos en sus procesos, no los aprovechan completamente, impulsando el uso de la inteligencia artificial y una inteligencia artificial generativa para convertir esos datos en información que pueda ser estratégica. En la anterior edición se financiaron 27 proyectos y con la convocatoria de este año queremos seguir generando nuevas oportunidades de desarrollo tanto en los productos como en los procesos. Y finalmente también queríamos dar a conocer que Bidegi sacará a licitación las obras de reparación del viaducto que une la AP1 y la AP8 en sentido Beovia a la altura de Málzaga, en la confluencia entre Soraluce, Eibar y El Goibar. Esta actuación cuenta con un presupuesto de algo más de 6,5 millones de euros y un plazo estimado de ejecución aproximado de unos 25 meses. El objetivo de este proyecto es reforzar y renovar esta infraestructura que es clave para el tráfico pesado y de largo recorrido, para mejorar su seguridad y su durabilidad. Va a ser una obra de una renovación profunda, por ello también que se va a prolongar durante más de 2 años, pero también se van a establecer determinadas estructuras provisionales para poder acometer esos trabajos sin necesidad de interrumpir el tráfico. Eta nire aldetik hauxe esan esateko naukana. Galderarik ere baldin badaukazue? ¿Qué esperamos? Lehenik eta behin, primera pregunta, ¿qué opinión les merece la postura crítica de Adegi y la Cámara de Comercio sobre la reforma fiscal? Bueno, sobre esta cuestión se pronunció también la diputada de Hacienda y Finanzas, Itziar Aguirre, que compareció conmigo en esta misma rueda de prensa la semana pasada. Y yo, pues quiero incidir un poco en lo que ella ya manifestó aquí, ¿no? En primer lugar, señalar, y yo creo que incidir una vez más en que esta es una reforma fiscal que le hemos llamado de impulso, ¿no? Y que sobre todo se centra en la reforma del impuesto sobre la renta de las personas físicas porque quiere incidir en cuestiones que ayuden a mejorar la vida de las personas, atendiendo desde la fiscalidad cuestiones de máxima preocupación ahora mismo, no solo para la ciudadanía de Guipúzcoa, sino para la ciudadanía de Euskadi, ¿no? Y señalaría como principal cuestión que preocupa ahora mismo el de la vivienda, y por eso se han incluido diferentes medidas que ayuden a las personas a acceder a la vivienda tanto en alquiler como en compra. Entonces, yo no creo que sea una reforma fiscal que perjudique a las empresas, tal y como han venido manifestando diferentes asociaciones de empresarios. Creo que se recogen algunas medidas que creo que es sobre las que ellos se manifiestan, ¿no? Como puede ser el incremento del tipo mínimo y también el de los beneficios extraordinarios de las empresas, pero que creo que son medidas que tampoco van a tener un efecto en el tejido empresarial guipuzcoano, porque es un sector que genera empleo, es un sector que invierte, que aporta en el territorio, y creo que realmente estas medidas que se recogen en la reforma fiscal no les van a afectar negativamente. Y luego sí hay otras cuestiones que inciden también en apuestas estratégicas que debe hacer también el tejido empresarial, como es el ámbito de la transición energética, que creo que sí encuentra también una respuesta en estas medidas que se incluyen en la reforma fiscal. Por lo tanto, por supuesto, respeto
También quiero decir que la Diputación Foral de Guipúzcoa y bueno, hoy mismo hemos anunciado y hemos aprobado en el Consejo de Diputados medidas para acompañar a nuestras empresas con líneas de subvenciones que casi vengo anunciando semanalmente y que esta semana además vamos a también anunciar un paquete de ayudas y subvenciones destinadas a las empresas de nuestro territorio y que demuestran bueno, pues la cercanía de esta institución en particular, pero creo que de todas en general a nuestro tejido empresarial y productivo, que es clave en nuestro estado de bienestar porque lo que ellas generan es la que revierte luego bueno, pues en los servicios públicos que desde las instituciones podemos y debemos prestar a la ciudadanía. Bai, bueno, esaten nuen, enpresa eta enpresario elkarte batzuk, bueno, nahiko kritikoa azaldu direla, hemendik gutxira onartuko den erreforma fiskal horren aurrean. Nik azpimarratu nahiko nuke erreforma fiskal honen helburua pertsonak izan direla, ez? Eta gehien bat pertsonen errendaren gaineko PFZ-aren zergan egingo direla aldaketa nagusienak eta bere helburua bueno, hainbat gaur egun gizarte bezala dauzkagun erronka garrantzitsu batzuei aurre egiteko edo bentsa fiskalitatetik laguntzeko helburuarekin planteatu direla. Eta, bueno, aurrela azaltzen da inkesta guztietan, eta ezaguna da guztiontzat baita ere, gure gizartearen kezka nagusienetako bat, edo nagusiena ez bada, etxe bizitzarena dela, ez? Eta baita ere, bueno, reforma honekin nahi izan da behar horri erantzutea, neurri batzuk jaso direlako bai alokairutik edo bai etxe bat erosteko ere fiskalitatetik laguntza horiek emateko. Ez dut uste erreforma honek kalterik sortzen dionikan enpresa munduari. Uste dut jasotzen diren neurriak ez dutela eragin nabarmenik izango behintzat Gipuzkoako enpresetan. Gure enpresek enplegua sortzen dute, lortzen dituzten irabaziak berriro gure lurraldean inbertitzen dituzte eta uste dut zentzu horretan jasotzen diren neurri batzuk ez dutela eragin nabarmenik izango beraiengan. Eta gainera uste dut baita ere etorkizuneko beste erronka batzueri bideratutako lerro batzuk ere sartu direla enpresei eta baita autonomoei ere laguntzeko asmoarekin. Beraz, Gipuzkoako Foru Aldundiaren konpromisoa gure enpresekin uste dut nabarmena dela, gaur bertan ere eta iragarri dizkizuet Diputatuen Kontseiluan onartutako hainbat diru laguntza lerro. Astero kasi horrelako neurriak onartzen ditugu eta aste honetan bertan iragarriko da baita ere, bueno, diru laguntza plan baten berraztertu egin delako eta aste honetan bertan iragarriko dugulako. Beraz, gure konpromisoa mantentzen dugu eta horrela egin dugu beti, benetan sinisten dugulako enpresak indartsua behar ditugula gure lurraldean, beraiek sortzen dutelako aberastasuna eta aberastasun horri esker daukagulako baita ere gero erakundeetatik aukera gizarte honek behar eta merezi dituen zerbitzu publikoak eskaini ahal izateko. Besterik? Bai, beste galdera bat. Euskadi acogerá 87 menores inmigrantes. ¿Cómo se va a hacer el reparto de los menores entre las provincias y cuántos puede acoger Guipúzcoa y cuántos va a acoger? Bueno, pues en este momento la verdad es que desconozco cómo se va a hacer el reparto en los territorios. No tenía la noticia, desde luego, antes de empezar esta rueda de prensa de cuántos se le iban a adjudicar a Euskadi, pero bueno, sean los que le correspondan a Guipúzcoa, bueno, pues demostraremos una vez más que somos un territorio de acogida, un territorio solidario, habilitaremos los recursos que sean precisos y necesarios para darles la acogida que merecen y bueno, pues hacer un llamamiento, desde luego yo creo que como el que vienen haciendo las instituciones vascas sobre esta cuestión desde un principio. Un llamamiento a la solidaridad y al compromiso a todos los territorios del Estado, porque todos estamos interpelados
a hacer esta acogida y, desde luego, manifestar también en nombre de la Diputación Foral de Guipúzcoa pues la preocupación que nos suscitan también muchas de las declaraciones que oímos de otros responsables institucionales de otras comunidades autónomas del Estado, ¿no? Creo que es una cuestión de humanidad, de solidaridad y de responsabilidad institucional dar la respuesta adecuada y con el compromiso debido a esta cuestión, y desde luego Euskadi y Guipúzcoa así lo hará, como lo ha venido haciendo siempre. Bai, ez dakit zehazki Gipuzkoak zenbat adin txikiko jaso beharko dituen prentsaurreko hau hasi aurretik ez nuelako ezagutzen Euskadira zenbat gehiago etorriko diren, baina ez dakit zenbat izango diren, baina guk ahalbidetuko dugu harrera hori eta behar diren baliabideak jarriko ditugu berezita behar duten harrera hori egiteko eta behar diren bezala hartatzeko Gipuzkoan. Eta bai esango nuke, arduraz ikusita entzuten ditugula baita ere, Estatuko beste lurralde batzuetako arduradun instituzional batzuk egiten dituzten adierazpenak gai honen inguruan, uste dudalako gai honi beste begirada batekin begiratu behar zaiola. Umeak dira, babesik gabe dauden umeak, eta uste dut gizatasunez, solidaridadearekin eta baita ere behar duen ardura instituzionalarekin erantzun behar zaion arazoa dela, eta horrela egingo du Gipuzkoak orain arte egin duen bezala. ¿Besterik? La Diputación de Guipúzcoa considera suficiente la enmienda aprobada en la Asamblea General del PNV sobre la Y vasca, pese a que no se decanta expresamente por la solución de Ezkio. Yo no voy a entrar a valorar las decisiones que se han tomado en la Asamblea General del Partido Nacionalista Vasco. Yo reitero que la apuesta de la Diputación Foral de Guipúzcoa es la conexión por Ezkio, que es la que siempre hemos defendido y la que siempre defenderemos, porque creemos que es la que mejor responde a la visión de país que tenemos que tener en Euskadi y pues creo que es lo que corresponde, es el trazado que siempre se ha defendido desde las instituciones vascas y espero que así sea, y desde luego nosotros seguiremos trabajando para que así sea. ¿Besteik? Aspaldiko eskaera da, protesta eta inguruan ere izan dira, nahiko espazio balorazio horren aurrean apendializia izango zineke, aspaldiko eskaera bat. Nik uste dut, eta horrela iragarri dugu gaurko prentsaurrekoan, benetan azpiegitura garrantzitsua dela, horrekin osatu egiten dalako, Zumaia eta Zumarragaren arteko bide berde hori lotura egingo da, garai bateko Urolako trenbidearen trazadu hori aprobetxatuz, eta uste dut berriro ere argi geratzen dela Foru Aldundi honen konpromisoa baita ere mugikortasun jasangarriaren esparru horretan, ez? Uste dut beraz, eskaerak erantzun egiten direla, eta hau horren adibide bat, beraz, pozik iragarri dugun albiste bat izan da gaurkoa, apustu handia da baita ere egiten dena, 4 kilometro pasako zati berri bat egingo dalako, eta uste dut mugikortasun jasangarri horren aldeko apustu irmoa, eta baita ere balioan jarriko duela inguru hori, ez, daukan balio bai natural eta bai patrimoniala ere kontuan edukita. Beraz, uste dut oso albiste ona dela Gipuzkoarentzat, eta bereziki bertan bizi diren inguru horretarako, ez. Bai, uste 9 hilabete esan dudala bai epea. Sí, hoy hemos aprobado la construcción del nuevo trazado del Bidegorri que uniría Zumaia y Zumárraga, el último tramo que queda en la zona de Narrondo Iraeta, que uniría Zumaia y Cestona. Es la culminación de esa vía verde que uniría todo el valle del Urola, desde Zumaia a Zumárraga, aprovechando el trazado del antiguo tren del Urola.
Y bueno, pues es una apuesta decidida por parte de esta Diputación por la movilidad sostenible, y también creo que pone en valor o ayudará también a poner en valor todo ese entorno que tiene, desde luego, bueno, pues de una alta riqueza ambiental, que también ha sido una de las cuestiones que se ha tenido en cuenta a la hora de hacer el proyecto, y también un alto valor patrimonial. Y yo creo que pone en valor toda esa zona y une Guipúzcoa también desde la costa hasta el interior. Y bueno, creo que es una noticia importante la que damos al día de hoy, y que atiende también a esa demanda bueno, pues de que esto se culminase, y creo que bueno, pues hoy es un día importante en ese sentido. ¿Listo? Vale, eskerrik asko.